Hola compañeritos y compañeritas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos aquí con el video que me han pedido mucho durante videos anteriores y es sobre el diario de trabajo. Estuve leyendo que tienen algunas dudas y algunos de ustedes vieron el video anterior que hice del diario de trabajo, que fue hace 2 años. Ya tiene 2 años que hice ese video y esta es la actualización, con obviamente 2 años más de experiencia y algunas consideraciones importantes que les quiero compartir. Así que por favor quédense a ver este video. Primer punto importante es que cada quien tiene un formato de diario diferente. El diario es muy flexible, entonces en cada escuela y cada maestra lo realiza de forma diferente. Es importante saber que a lo mejor en la escuelita en donde tú practicas o trabajas te van a pedir ciertas especificaciones para tu diario. Este diario yo lo hice retomando algunos aspectos importantes del programa de estudios de preescolar Guía para la Educadora 2011. Entonces tú podrás encontrar muchos tipos de diarios en internet, con tus compañeras, etc. Esta libretita de diario de trabajo la realicé yo. Durante la pandemia estuve aprendiendo a hacer como libretitas y todo eso y decidí hacer el diario desde cero, literal desde cero. El formato también lo hice en PowerPoint y traté de hacerlo de acuerdo a lo que siento que me iba a ser más funcional. Entonces fue así como quedó, lo imprimí, etc. Lo estoy usando desde el ciclo escolar pasado y la verdad es que me ha funcionado mucho. A continuación les quiero contar algunos aspectos importantes que deben considerar en el diario o que a lo mejor ya consideras, pero tal vez falte alguno o quieras encontrarle función al diario. Porque a mí me pasaba mucho al principio. Desde que era practicante, la verdad es que el diario para mí no era lo más divertido, lo más padre, lo más funcional. La verdad es que yo no lo utilizaba de la manera correcta porque no había experimentado la verdadera funcionalidad del diario. Y ahora que lo entiendo un poco mejor, porque créanme que cada año creo que mejora más, se siente diferente y sobre todo es útil, y eso es lo que tiene que ser. El diario debe ser útil para ti. Comenzamos con los aspectos que nos propone el programa de estudios. Este es el 2011 de preescolar. Lo podrán encontrar en la página 187. La verdad es que es muy breve, pero en esos párrafos podemos encontrar muchas señales importantes para escribir nuestro diario. Al principio nos dice que tienen que ser notas breves. Yo recuerdo mucho que cuando estaba estudiando realizaba una descripción muy amplia. Parecía casi que un cuento, que ponía muchas cosas. Que se fueron a lavar las manos y que después llegando los saludé. Obviamente sé que es parte de un proceso, pero creo que es importante rescatar cuál es la función del diario desde la parte en que nos arroje algo que vamos a utilizar para poder realizar una autoevaluación de nuestra práctica. Entonces, estas notas breves deben ser sobre incidentes o aspectos relevantes. Hay una pregunta que nos dice, ¿qué buscábamos promover? Ese día yo tenía a lo mejor una actividad planeada, obviamente deben ser más de una, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Tengo una actividad planeada. De esa actividad, ¿qué era lo que yo quería promover en los niños? Entonces, a partir de ahí es en lo que me voy a enfocar. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Después nos hace una pregunta que va dirigida en cuanto a los aspectos relevantes de nuestra intervención. Esa parte por eso yo la dividí en mi diario porque es sobre mí como docente. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me sentí cuando llevé a cabo esa actividad? Me sentí frustrada porque no funcionó, me sentí muy motivada porque los niños respondieron a la actividad, me sentí triste porque se me olvidó llevar el material. Entonces ahí es muy importante rescatar brevemente cómo lo hice. Siguiente punto importante, ¿cómo fue la interacción o el diálogo con los alumnos? ¿Cómo fue esa interacción entre alumno-docente? El diálogo, si se dio diálogo, si no se dio, si hubo una respuesta de los alumnos, si a lo mejor no hubo cierta interacción, sentimos que cada quien estaba haciendo algo. Por ejemplo, yo como maestra estaba dando mi clase, los alumnos no ponían atención. Eso también te da muchas señales de aspectos que tienes que tomar en cuenta en tu práctica, porque a lo mejor tus actividades estaban muy bien,
pero la interacción no era la correcta, o el diálogo. Luego viene otra pregunta que nos dice, ¿qué modificar? Esta es una de mis partes favoritas porque es de las partes que más me hacen ver en qué estoy fallando, qué hay que cambiar o cuál es mi área de oportunidad. ¿Qué modificar? Hay días que considero que no hay nada de modificaciones, pero hay otros que digo, uy, tengo que modificar esto y también esto y por aquello debo de modificar. Entonces esta pregunta a mí me gusta mucho. Recuerden que otros aspectos importantes de tu intervención son las estrategias, el vocabulario y las consignas. Hay muchas más, pero estas son de las más importantes también al momento de intervenir y de escribir tu diario. ¿Por qué son importantes esos aspectos? Porque tú tienes que darte cuenta si te está funcionando, si tu estrategia que elegiste te funcionó. Porque como te comentaba, a lo mejor tu actividad era la correcta, pero cuando tú pusiste como estrategia a lo mejor que trabajaran en equipos, fue cuando ya no funcionó. O a lo mejor en el vocabulario, al momento de decirles un problema que iban a solucionar, te saliste del tema, el problema lo seguiste como que ampliando, le seguiste dando a lo mejor más palabras a los alumnos que no entendían y pierden la atención. Entonces ese puede ser un punto importante de identificar porque algo no funcionó. También puede ser que la consigna no fue clara, fue muy extensa, había muchas instrucciones, era muy ambiguo, entonces por eso no se entendió. Y por último, vienen las manifestaciones de los alumnos. En esta parte, el diario lo dividí en dos. En una parte está lo que tiene que ver con el alumno, cuáles fueron sus manifestaciones, que también nos permitirá evaluar cómo fue nuestra intervención. Por ejemplo, ¿tus alumnos se interesaron o no se interesaron en la actividad? Y lo más importante, ¿por qué sí se interesaron y por qué no se interesaron? ¿Todos se involucraron o viste que a lo mejor algún alumno se apartó, se aisló, no estaba poniendo atención en la actividad? ¿Qué fue lo que les gustó y lo que no les gustó? Esto aquí no lo hago tan amplio, lo rescato rápidamente porque me permite ver que a lo mejor algo no les llamó la atención y por qué fue. Mis alumnos son de tercero, entonces incluso tengo la oportunidad de preguntarles por qué sí les gustó la actividad y por qué no. Y obviamente en esta parte a lo mejor aunque duela, ¿no? Como adulto que uno que se tarda ahí planeando y que te digan no me gustó, pero si te dicen por qué y la razón tú la entiendes y te das cuenta que sí tenían razón, pues podrás modificar de acuerdo a lo que también es el interés del alumno. Otra parte es los desafíos. Si fue un desafío, si crees que estuvo muy fácil porque lo resolvieron muy rápido y no causó un reto para ellos. Y también la organización del grupo. Si lo hiciste por parejas, por equipos, si fue de manera grupal, fuera del patio, adentro del salón. Son aspectos importantes y son muy fáciles de rescatar. Realmente no tenemos que hacer, como les comentaba, todo un cuento, una historia muy larga sobre esto, sino rescatar esos puntos importantes y te darás cuenta de las cosas que funcionan y no funcionan. Por eso se me ha hecho más práctico este formato de diario. Ahora sí, veamos toda esta información plasmada en un ejemplo. Lo primero que hago es colocar la fecha de mi diario para saber en qué día lo escribí. Algunas chicas me preguntaban si tenían que hacer un diario por cada actividad que hacían. Tú puedes retomar tu diario de todo un día o puedes incluso retomar a lo mejor estos datos de cada actividad que haces. Eso ya depende también de ti, de cómo te lo pidan, pero sí es importante reflexionar sobre las actividades más fuertes que tú realizas en el día. Después pongo el nombre de la situación que estoy haciendo, la situación didáctica, o si es un proyecto para acordarme así rápidamente qué habíamos trabajado. Y puse unas bolitas con los campos abreviados para ver qué campos o áreas trabajé ese día. Por ejemplo, aquí puse lenguaje y pensamiento matemático. Este solamente es un ejemplo, ¿vale? No crean que, no fue de un día real, solamente di un ejemplo. Vamos a comenzar con lo que aprendieron los alumnos. Aquí podemos poner algunas manifestaciones. Si yo tenía un aprendizaje, ¿qué aprendizaje era? Lo voy a pensar, lo voy a recordar, lo voy a buscar y voy a decir, del aprendizaje de problemas, lo que vi es que en parejas estaban empezando a solucionar el problema y empezaban a hacer, por ejemplo, acciones sobre las colecciones. Empezaban a agregar, intentaban quitar. Entonces aquí va todo lo que tu alumno haya aprendido.
lo puedes hacer de manera general, o si en algún momento identificas en un alumno exactamente algo que aprendió, puedes anotarlo aquí. Pueden ir algunos, no es necesario que vayan todos los alumnos porque para eso llevas tu evaluación de cada alumno. Pero a lo mejor quieres rescatar algo que observaste y dijiste, esto no lo había visto. Aquí vamos a anotar a este alumno porque aprendió esto. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo que también proponían en parejas cómo solucionar el problema. Que empezaban a decir, oye, ¿y si hacemos esto? Por ejemplo, allí iría una manifestación, lo podemos poner a lo mejor entre comillas. O podemos poner algunas ideas que se les ocurrieron, o cómo estaban movilizando sus saberes, qué estrategias estaban utilizando, o sea, todo lo que tenga que ver con el alumno en cuanto a logros, lo voy a poner aquí. Y si se fijan, lo pongo en color verde. Me gusta ponerlo en verde porque lo veo como el semáforo. A mí me gusta poner todo en colores porque siento que también es más atractivo, ayuda al cerebro a organizarlo mejor y también para que la mente pueda hacer un resumen de esa información y que rápido vayas a lo que quieres leer y no tengas que leer todo para identificar dónde puse los logros, dónde puse las dificultades. Entonces te ayuda la parte de los colores. En mi diario anterior lo que hacía era subrayar porque lo escribía todo en color negro, pero ahorita pues ya decidí utilizar estos plumoncitos que son de la marca Papermate y son Flair, se llaman Flair, F-L-A-I-R, y vienen así en colores. Muy bien, ya que terminamos de rescatar los logros, ahora voy a pasar con el color amarillo o naranja y me voy a poner en las dificultades. Si detecté una dificultad grupal, porque también puede ser, si detecté una dificultad individual del alumno, recuerden que esta parte es de los alumnos. A lo mejor identifiqué que sabían que tenían que hacer algo en la colección de fichas para resolver el problema, pero a lo mejor no llevaban a cabo esa acción, a lo mejor no contaban, no quitaban, no agregaban, entonces aquí lo puedo poner como dificultad. Pero como estaban trabajando en parejas, también puedo identificar dificultades en las relaciones personales e interpersonales. Por ejemplo, a lo mejor un niño se mostró tímido a trabajar en parejas, una pareja no logró trabajar porque no se ponían de acuerdo, etc. Entonces aquí vas a tomar en cuenta qué se les hizo difícil. Vamos con una de mis partes favoritas, que es la autorreflexión. A veces nos cuesta reflexionar sobre lo que estamos haciendo porque o nos ponemos de que creemos que hicimos todo muy bien, o creemos que todo nos salió muy mal. Entonces, en los dos casos es muy extremo. Entonces vamos a identificar bien qué fue lo que sí funcionó y lo que no funcionó. En esta parte tenemos que ser totalmente sinceros y también tenemos que prepararnos, porque obviamente cuando algo no funciona, en nuestra práctica tenemos que mejorarlo. O si algo no nos funcionó con los alumnos, tenemos que investigar y buscar estrategias para solucionarlo. Entonces, vamos con las preguntas que les dije. ¿Cómo me sentí? ¿Qué fue lo que hice? O sea, ¿qué hice con los alumnos? Les leí el problema, tal cual venía escrito en el libro de la educadora. Perfecto, ya no agregué más palabras y que les dije que tienen que hacer esto ni nada. Entonces aquí yo colocaría también que no les di la respuesta, no les dije qué tenían que hacer para solucionar el problema. No les dije cuéntalos, solamente les dije cuántos hay. Y ellos solitos con la pregunta tenían que investigar o saber qué tenían que hacer. En este caso era contar. Pero recuerden que es importante no decirles cuéntalos. Ellos solos deben de buscar la respuesta. ¿Qué tienen que hacer? Contar, agregar, quitar. Ellos lo deben de identificar. Entonces por eso lo puse como un punto a favor. ¿Qué me faltó hacer? A lo mejor cuando les dije el problema ya les había repartido el material y no pusieron atención porque ya estaban jugando con las hojas, viendo sus lápices. Entonces eso podría ir a lo mejor en qué me faltó hacer o qué me faltó modificar. En este caso, ¿qué faltó hacer? Pues organizar el material. Y en qué tendría que modificar, que en la siguiente intervención, cuando les vuelva a decir un problema, a lo mejor primero debo decírselos, que todos estén cerca de mí, estén atentos y sin material, para que no se distraigan. Y ya que tengan el problema, pueden ahora sí ir a su lugar y tomar los materiales para resolverlo. Obviamente esto recuerden que es dependiendo de tu práctica. A lo mejor en tu salón, tus alumnos son muy rápidos y pueden escuchar y
y a la vez tener el material sin problema y resolver el problema. Entonces aquí tienes que poner mucha atención exactamente en qué es lo que está fallando. Aquí puedes poner todo lo que tuviste, o sea, si a lo mejor te sentiste frustrada fue por algo. A lo mejor nadie resolvió el problema, pero aquí tendrías que detenerte a pensar, a lo mejor, los problemas en cuánto tiempo se pueden resolver. Es importante que les dé todo el tiempo, todo el día para resolverlo. O los alumnos la primera vez que tengan un problema de pensamiento matemático lo van a resolver. O tienen que tener más días de práctica. Entonces, por eso es importante investigar antes de que vayas a hacer tu situación o tu plan de trabajo sobre todo esto para que no te frustres. Entonces tú vas a ir identificando, ¿vale? Después viene situaciones que llamaron mi atención. Esto lo puse porque había cosas que en un día yo me quedaba sorprendida. A lo mejor no era ni siquiera de resolución de problemas, pero yo vi que hicieron algo que me sorprendió. Puede ser también de lo que hayas trabajado, algo que hayas observado. Por ejemplo, aquí puse algo que propuso Rogelio. Algo que no me esperaba, ¿no? A lo mejor, y dije, wow. Entonces aquí algo muy impresionante, pero también puede ser algo que llamó mi atención porque me preocupa. Puede ser de diferente, si me preocupa, si me emociona. O sea, aquí es algo que te llamó la atención. Y por último pongo, actividad que más les interesó. Puede ser una, pueden ser dos, incluso pueden ser las actividades de los promotores. Y la parte final, actividad que menos les interesó. Esta pregunta o este aspecto te hace pensar mucho, porque hay cosas que a veces que dices, yo los vi emocionados en todo, pero hay veces que dices, no, esto sí no. Hubo varios niños que no le prestaron atención y sería bueno preguntarle a esos pequeños por qué no les interesó. Obviamente al escuchar sus respuestas sabremos si es una distracción con algún motivo importante, por ejemplo, a lo mejor el material no era visible, etcétera, o a lo mejor únicamente no es algo que le llame la atención, pero que sea importante aprenderlo y que pues tendremos que buscar alguna estrategia para que también lo aprenda, porque recuerden que no se puede quedar pues sin aprenderlo. Al final de mi diario yo puse esta parte de manifestaciones, pero no las enfoco tanto en lo que hice en el día de actividades fuertes. Por ejemplo, yo les hablé de resolución de problemas. Aquí estoy rescatando cosas que ellos dicen cuando están juntos, cuando de repente los escucho hablar y dicen algo interesante o algo que me llama la atención o que incluso puedo evaluar de otro campo, algo que digo, wow, o sea, ¿cómo hablan de esto? O esto es lo que vieron en la tele, cosas así. O sea, la verdad es que esas manifestaciones son muy, muy interesantes. Les recomiendo tomar en cuenta también esta parte de manifestaciones, pero así como extras. Y no es algo obligatorio. En esta parte que yo hice al final es algo más como para retroalimentar otros campos o conocer mejor a mis alumnos, ya que conocerlos mejor te va a permitir llevar actividades que sean más del interés, de sus necesidades y también que ellos te tengan mayor confianza. Compañeritos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que les sea de utilidad, que algo pueda a lo mejor ser de interés para ustedes y que les pueda sobre todo servir. Recuerden que leo sus comentarios y si también ustedes tienen alguna propuesta, alguna sugerencia, estaría padre también que lo puedan poner para que otros maestros y yo lo podamos leer y compartir nuestras experiencias exitosas, no exitosas, pero que al final ambas nos dan muchas oportunidades para hacer mejor nuestra práctica. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Bye.